Vamos ahora con el Yomi y el Jugoku, infierno japonés. Según la mitología sintoísta relatada en el Kojiki, el libro más antiguo que se conserva sobre la historia de Japón, Yomi o Yomi no Kuni es el nombre más común por el cual es conocido el inframundo, el lugar donde viajan las almas de los difuntos tras la muerte en la cultura japonesa. Literalmente la palabra Yomi significa manantial amarillo o manantial sulfuroso, mientras que la palabra Yomi no Kuni se podría traducir como la tierra de Yomi o, de forma no tan literal, el país de Yomi. El Yomi es la región del inframundo en el sintoísmo, la antigua religión japonesa. Literalmente significa, como os decía, manantial amarillo o manantial sulfuroso. Lo representan como un lugar sombrío subterráneo separado del mundo de los vivos por un río que le da un sentido de continuidad geográfica con la tierra. Fijaros siempre la importancia de las aguas y del río, tanto el Hades como aquí. Traspasar, digamos, esa corriente de agua es traspasar al otro mundo. Allí habitan los muertos y se pudren eternamente, aunque no hay un matiz de juicio en él. Sencillamente al morir pasamos a ese otro estadio, a morar en las sombras para siempre, independientemente de nuestro comportamiento. Como es el lugar de los muertos, está asociado a la descomposición y a la contaminación, que ellos llaman kegare, lo que significa que si estamos en contacto con algo relacionado con él, deberemos purificarnos con agua, otra vez el agua, el eterno elemento liberador. Luego de la introducción del budismo en Japón, Yomi pasó a ser una región del Naraka. Yomi es comparable al Erebo griego o al Sheol hebreo, y es el lugar donde se retiró Izanami, diosa primordial y esposa del dios Izanagi tras su muerte. Izanagi la siguió, pero no la pudo rescatar porque Izanami ya había probado el alimento del inframundo que le impedía volver al mundo terrenal. Desesperado, Izanagi regresó y tras llevar a cabo un rito de purificación creó a Amaterasu, la diosa del sol, a Susanoo, el dios del mar, las tormentas y las batallas, y a Tsukuyomi, el dios de la luna. Pasamos al mito, el Yomi, la tenebrosa tierra de los muertos. Como se relata en el mito del origen, la diosa Izanami murió en su último parto e Izanagi emprendió su viaje hacia el Yomi para buscarla. Yomi es el nombre que los japoneses le dan a la tenebrosa tierra de los muertos y los espíritus, pero Izanagi no veía mucha diferencia con el mundo terrenal, excepto por la eterna oscuridad del mundo de los muertos, apresurado por la sofocación que la ausencia de luz le provocaba. Izanagi se apresuró a buscar a Izanami y la encontró, pero sin verla totalmente. Debido a la oscuridad, le pidió regresar con él al mundo terrenal, pero Izanami lo escupió y le dijo que eso ya no era posible porque ya había probado el aliento del inframundo y era una con el mundo de los muertos, lo que le hacía imposible marchar. Izanagi se lamentó de la muerte de Izanami y emprendió un viaje a Yomi o a la tenebrosa tierra de los muertos. Izanagi encontró muy poca diferencia entre el Yomi y el mundo terrenal, excepto, como os decía, por la oscuridad eterna. Sin embargo, esta oscuridad sofocante fue suficiente para provocarle dolor en ausencia de la luz y la vida en la tierra de arriba. Rápidamente buscó a Izanami y la encontró. En un principio, Izanagi no pudo verla por completo, debido a que las sombras ocultaban su apariencia. Sin embargo, él le pidió a ella que regresara con él. Como os decía, Izanami le escupió indicándole a Izanagi que ya era demasiado tarde. Ella ya había probado el alimento del inframundo y ahora ya era una con la tierra de los muertos. Ella no quería regresar más a la vida. ¿Y qué es lo que pasó? Izanagi se quedó impactado por estas noticias, pero aún así renunció a ceder ante los deseos de Izanami de quedarse en la oscuridad de Yomi. Izanami aceptó volver al mundo superior, pero antes le pidió a Izanagi que le dejara tiempo para dormir y que no entrara en su dormitorio. Mientras que Izanami dormía, él tomó el peine que sostenía su largo cabello y lo encendió como una antorcha. Bajo la repentina explosión de luz, él vio la horrible forma de la una vez hermosa y agraciada Izanami. Ahora ella era una forma de carne en descomposición, con gusanos y criaturas asquerosas que se deslizaban sobre su cuerpo destrozado. Gritando ruidosamente, Izanagi no tuvo control sobre su miedo y comenzó a correr, intentando volver a la vida y abandonando a su esposa muerta. Izanami se despertó chillando indignada y lo persiguió. Shikomes salvajes o las mujeres asquerosas también persiguieron al asustado Izanagi, guiadas por Izanami para atraparlo. Pensando rápidamente, Izanagi lanzó su gorro, el cual se convirtió en un racimo de uvas negras.
Las Shikome tropezaron con estas, pero continuaron su búsqueda. Después, Izanagi lanzó su peine, que se convirtió en un grupo de brotes de bambú. Ahora eran las criaturas de Yomi quienes comenzaron a perseguirlo, pero Izanagi orinó en un árbol, creando un gran río que aumentó su aplomo. Desafortunadamente todavía persiguieron a Izanagi, forzándolo a lanzar melocotones sobre ellos. Él sabía que esto no lo retrasaría por mucho tiempo, pero él ya estaba casi libre, porque los límites de Yomi ahora estaban más cerca. Izanagi llegó rápidamente a la entrada y empujó un canto rodado en la boca de la caverna, la cual era la entrada a Yomi. Izanami gritó detrás de esa impenetrable barricada y le dijo a Izanagi que si él no la dejaba salir, ella destruiría a 1000 residentes vivos cada día. Él furiosamente le contestó que entonces él daría vida a 1500. Y de esta manera comenzó la existencia de la muerte, causada por las manos de la orgullosa Izanami, la esposa abandonada de Izanagi. En el mito japonés, Yomi no se describe como un lugar de castigo eterno y de torturas perpetuas. Allí los difuntos vagan eternamente viviendo una existencia oscura y gris donde el alma experimenta momentos sombríos, aunque su vida terrenal hubiera sido perfecta. La mayoría de los expertos coinciden en que la representación de Yomi tuvo su origen en las tumbas antiguas en la era feudal, donde se dejaban los cuerpos para que se descompusieran. Con el tiempo, Yomi también se convertiría en uno de los infiernos de la mitología budista. Ubicado bajo tierra, Yomi forma parte de una tríada, una región terrenal llamada Ashihara no Nakashukuni, traducido literalmente como la tierra central de las llanuras de Kaya. Sí, ya sé que no sé muy bien japonés. Otra situada en el cielo, Takamanohara o Takamahara, que se puede traducir como la alta llanura celestial, y finalmente Yomi no Kuni, región que se encuentra bajo tierra y se traduce literalmente como la tierra de Yomi. Pasamos ahora a multitud de infiernos. El pergamino que se conserva en el Museo Nacional de Tokio consta de 4 pinturas que muestran distintos infiernos: Hakuro Jigoku, Kamasutsu Jigoku, Unkamu Jigoku y Uenskaseki Jigoku, mientras que el pergamino del Museo Nacional de Nara está ilustrado con 7 pinturas que recrean múltiples infiernos con nombres de los más explícitos: infierno de excremento, infierno de medidas, infierno del mortero de hierro, infierno del gallo llameante, infierno de la nube de arena negra, infierno de pus y sangre e infierno de zorros y lobos. El rollo de la familia Masuda consta también de 7 pinturas que muestran avernos terribles: infierno del elefante llameante, infierno de los sonidos chillones, infierno de las llamas que disparan, infierno del desollado, infierno de las heces hirvientes, infierno del desmembramiento e infierno de la montaña de hierro. Algunos investigadores consideran que tanto el pergamino del Museo Nacional de Tokio como el del Museo Nacional de Nara, junto con otros textos como Gaki Soshi, pergamino de fantasmas hambrientos, Yamai no Shoshi, pergamino de enfermedades y deformidades, y Gekika pergamino exorcista, forman parte del Rokudo o pintura de los 6 reinos, donde se expresan las miserias del mundo terrenal. Bien amigos, pasamos ahora al Jigoku. Mucho más infernal que el Yomi no Kuni de la mitología sintoísta es el Jigoku, el inframundo del budismo japonés. Jigoku es un mundo terrorífico, envuelto en llamas, donde habitan malvados demonios y se impone a los pecadores castigos inhumanos. Los infiernos budistas se representan en los Jigoku Zoshi, o pergaminos del infierno, expuestos en el Museo Nacional de Tokio y el Museo Nacional de Nara, y en la primera y segunda edición del llamado Pergamino del Infierno de la familia Masuda, y fueron pintados en el siglo XII, en el periodo Heian. En ellos se describen, tanto a través de las imágenes como de la escritura, las desagradables situaciones que pueden sufrir los pecadores tras la muerte, en el caso de que no hayan llevado una vida correcta según los cánones budistas. Se cree que estos pergaminos fueron pintados a instancias del emperador Go Shirokawa, conocido por haber acumulado una vasta colección de manuscritos. En Jigoku gobierna un dios llamado Enmao, que es el encargado de juzgar a los muertos mediante un registro en el que se han anotado todos sus pecados. Enmao vive en un castillo de plata y oro con las paredes recubiertas de joyas y perlas, protegido por 18 generales y sus soldados, además de demonios y unos hombres con cabeza de caballo.
El pecador condenado permanecerá en una o varias de las 16 regiones de fuego o hielo a las que Emao lo enviará hasta que vuelva a renacer, o bien sea salvado por la intervención de Boshibatas, aquellos que están destinados a iluminarse en respuesta a las oraciones de los vivos, en cuyo caso renacerá en la tierra o en un paraíso celestial. En Mao se representa siempre con una expresión feroz, va tocado con una gorra de juez chino y sostiene una maza. Este iracundo dios juzga las almas de los hombres, mientras que su hermana juzga las almas de las mujeres. Para llevar a cabo su examen a los muertos, recibe la ayuda de dos cabezas incorpóreas que descansan sobre unos pilares que lo flanquean. Una es una cabeza femenina llamada Mirume, que tiene el poder de percibir las faltas más secretas del pecador, mientras que la cabeza masculina llamada Kajuhana puede detectar cualquier fechoría que éste haya cometido en su vida. Sin embargo, si tras haber cometido el crimen el pecador hizo una peregrinación a los 33 santuarios de Kangwon, podía alcanzar el perdón. Vamos con el camino en el Jigoku. Si no hay nada que te ate al reino de los vivos como fantasma, tu alma despertará a orillas del río Zanzu. Lo primero que verás seguramente es un montón de niños pequeños acumulando piedras para hacer una torre con ellas. Estas son las almas que sufrieron una muerte prematura y su vida no fue suficientemente larga para juzgarles en el infierno, pero tampoco se han ganado la entrada al paraíso, pues se considera que morir antes que tus padres era un pecado. Levantan estas torres motivados a que, si las hacen suficientemente altas, podrán escalar por ellas o huir de este funesto destino. Sin embargo, hay onis que vigilan a estos pequeños y se divierten tirando las torres de piedra. La única esperanza real de estos niños es esperar a ser rescatados por Izo, un Boshi-Shabda consagrado a salvar almas del Jigoku. Vamos con la bruja del infierno. En esta orilla del río Zanzu conocerás a Datsueba, una anciana que atiende a los recién llegados junto a un enorme árbol sin vida, pero lleno de ropajes que cuelgan de sus ramas. Datsueba te quitará toda la ropa y se la dará a Keneo, un demonio anciano que colgará tus prendas de las ramas del árbol para ver el peso de tus pecados. Puede que hayas tenido la idea de acudir delante de la anciana completamente desnudo o desnuda. Caso error. Datsueba te arrancará la piel para pesarla y pesará más ahora que el exhibicionismo se añade a tu lista de pecados. Cruzar el río Zanzu. Si eres una persona correcta y tus pecados brillan por su ausencia, cruzarás el río Zanzu por un puente al paraíso. Disfruta de la eternidad que te ha otorgado la iluminación. ¿No has tenido esa suerte? Una vida poco apartada del camino correcto podrá subirse a un barco que cruza las almas a la otra orilla, similar a Caronte en el inframundo occidental. Y si eres un caso perdido, prepárate para nadar en aguas gélidas y entre criaturas horrorosas. Depende de lo pérfido que hayas sido, tendrás más distancia que nadar. Vamos con las puertas del Jigoku. Es absurdo creer que alguien vivo quiera entrar voluntariamente al infierno por voluntad propia, pero puede que muchos deseen escapar. Por ello, las puertas del infierno son custodiadas por dos demonios gigantes, Gozu, el cabeza de toro, y Mezu, el cabeza de caballo. Armados con hachas descomunales, siempre trabajan en equipo y no hay constancia de absolutamente nadie que haya huido lejos de los dos guardianes. Pasamos al juicio de tu alma. ¿Te has planteado quién fue la primera persona que vivió y murió? Estás a punto de conocerlo, presidiendo la corte de los muertos. Al llegar a la otra orilla, varios jueces menores te entrevistarán y te conducirán ante el señor Emma, rey del inframundo. Pedirá que le cuentes todos los pecados que has cometido en vida. Al igual que en el infierno que Dante visitó y describió en la Divina Comedia, el infierno budista también se separa en niveles. La burocracia infernal es eficaz, ¿verdad? Aquí ahora te voy a describir alguno de tus posibles destinos para que te puedas mentalizar mejor. Sí, amigos, vamos con los 8 niveles infernales. El Tokasu Jigoku, el nivel más superficial, reservado a aquellos que no han arrebatado una sola vida y no se han arrepentido de ello. ¿Recuerdas aquel mosquito que te molestaba y que acabaste estampando contra la pared? Olvídate de este nivel. Los que aquí residen no solo son atacados por aquello a lo que asesinaron, además hay onis cuyos puños están cubiertos de garras de hierro que despedazarán tu cuerpo. Cuando acaben el trabajo resucitarás y revivirás esta agonía durante muchos años.
Pasamos al Koyujo Jigoku, el hogar de ladrones y asesinos. Los Oni del nivel son juguetones y te harán caminar sobre una cuerda floja, cargando hierro abrasador. Si te caes, abajo te espera una gran olla con aceite hirviendo. También puede ser que te corten tu cuerpo en pedazos con esas mismas cuerdas. Los Oni son unos demonios japoneses, de los cuales hablamos en el programa de Japón, os lo recuerdo. Pasamos al Shugo Jigoku, el nivel de los degenerados que han tenido relaciones con otras personas a pesar de su cónyuge. Serás tentado a reunirte con tu persona más querida que te espera en la copa de un árbol. En vez de hojas, tiene cuchillas afiladas como navajas. Si te niegas a subir, los Oni te animarán con sus cuchillas gigantes o te aplastarán entre montañas de hierro. Ryokan Jigoku. Los alcohólicos también tienen un nivel para ellos. Beber hierro fundido o bañarse en él es el pan de cada día. Se dice que este es el infierno donde los gritos agónicos son los que más se oyen. Dairyokan Jigoku, el nivel de los mentirosos y hedonistas. Tu lengua será arrancada infinitas veces, mientras tus uñas se clavarán en tus músculos. Shionesu Jigoku, blasfemos que se rebelaron ante el pensamiento budista. Ser asado en una gran parrilla, con otros de tu calaña, o directamente empalado a través de tus nalgas, hasta la boca es el castigo común. Daishonesu Jigoku, el penúltimo nivel pertenece a los violadores, o agredir a alguien del clero budista siendo perforado por tridentes. El dolor alcanzado aquí es 10 veces superior a los niveles anteriores. Vamos con el Nugen Jigoku, el nivel más alto del Jigoku, la zona VIP reservada a todo aquel que ha matado a sus padres o a personas santas. No hay ningún vivo que sepa lo que pasa en este nivel, pero tal es la agonía de este nivel que los condenados se matan entre ellos para intentar acabar con la tortura. Se dice que quien ha intentado entender este nivel de Jigoku ha muerto presa del terror más absoluto. Por cierto, y antes de terminar, por si esto os parece poco, hay los 16 infiernos menores. Son mencionados en el rollo del infierno guardado en Nara, 16 castigos menores orientados a las personas que, aunque no hicieron ningún mal directo, no fueron moralmente correctos en vida. Los prejuicios y la ignorancia son el veneno que puede traerte aquí. Los niveles son la nube de arena negra, excrementos, las 5 puntas, el hambre, la sed, el pus, el caldero de bronce, muchos calderos de bronce, el mortero de hierro, las medidas, el gallo en llamas, el río de cenizas, hojas de espada, zorros y lobos y por último, congelación. ¿Qué? ¿Os ha gustado este viaje por el Yomi y Jigoku japonés?